No disfrutaremos de seguridad sin desarrollo, no disfrutaremos de desarrollo sin seguridad, y no disfrutaremos de ninguno de los dos sin respeto a los derechos humanos. Hola de nuevo, internacionalistas. Espero que estén bien. El día de hoy vamos a ver al organismo internacional más importante del mundo, la ONU, su historia, estructura, acuerdos más importantes y su importancia. Bien, comencemos. Disfruta el video. Antes que nada, ¿qué es la ONU? La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ONU en español, UN, en inglés, es la mayor organización internacional que existe. Agrupa a 193 Estados miembros de 5 continentes, así como a 3 miembros observadores, a la Santa Sede, al Orden Militar de Malta y al Estado palestino. Cuenta con sedes en diferentes partes del mundo, aparte de misiones permanentes en distintas naciones. Sus idiomas oficiales son 6, inglés, francés, español, árabe, chino y ruso. Con todo esto, la ONU debe mantener una gran presencia en el mundo, con diferentes sedes y comisiones permanentes en los diferentes países que la integran. Ahora, como toda organización debe tener una zona de reunión en la cual los diferentes actores globales, en este caso los países, puedan reunirse cuando sea prudente. Entonces, ¿cuál es la sede oficial de las Naciones Unidas? La sede principal de la ONU está ubicada en Nueva York, Estados Unidos, específicamente en el barrio de Turtle Bay, Manhattan, a orillas del río Este. Aunque está dentro del territorio estadounidense, el complejo tiene estatus extraterritorial, lo que significa que está bajo la administración exclusiva de las Naciones Unidas, no del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué Nueva York? Simbolismo geopolítico. Estados Unidos fue uno de los países fundadores y es miembro permanente del Consejo de Seguridad. Acceso estratégico. Facilita la presencia de medios, delegaciones y organizaciones no gubernamentales. O infraestructura diplomática. Cuenta con instalaciones modernas y salas de conferencias emblemáticas, como la de la Asamblea General. Además, en estas sedes se celebran las reuniones anuales de alto nivel, donde jefes de Estado y diplomáticos de todo el mundo se congregan para discutir los desafíos más urgentes del planeta. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes de la ONU? En el año 1899 tuvo lugar la Conferencia Internacional por la Paz en La Haya, con los objetivos principales de establecer un tribunal de arbitraje internacional, diseñar un sistema de resolución pacífica de conflictos, crear un reglamento para la guerra y limitar la proliferación de recursos militares y el uso de material armamentístico ya existente. A pesar de los visibles avances en materia de diálogo, el objetivo último de la conferencia no se cumplió, pues 15 años más tarde estallaría la Primera Guerra Mundial. El 28 de julio de 1914 empezaba la Gran Guerra. Tras 5 años de cruentas batallas y millones de muertes, en 1919 se dio por finalizado el conflicto tras las conferencias de paz de París y el Tratado de Versalles. Este documento establecía, por iniciativa del presidente estadounidense Woodrow Wilson, un nuevo órgano internacional para tratar de evitar un conflicto similar en el futuro. Nacía la Sociedad de Naciones. ¿Qué es la Sociedad de Naciones? La Liga de las Naciones, 1920 a 1946, fue la primera organización intergubernamental establecida para promover la cooperación internacional y lograr la paz y la seguridad internacionales. A menudo se le llama el predecesor de las Naciones Unidas. Su documento fundacional, el Pacto de la Sociedad de Naciones, fue redactado durante las negociaciones de paz al final de la Primera Guerra Mundial. Estaba compuesto por 26 artículos y cubría muchos aspectos de la organización, como las condiciones de membresía, las funciones de los órganos principales, los mecanismos para la solución pacífica de controversias internacionales y las obligaciones de los Estados miembros. No era muy diferente a la ONU en cuestiones de órganos, dado a que tenía una asamblea, un consejo, una secretaría, junto con diferentes órganos especializados. Antes de ser cambiada por la ONU, la sociedad tuvo sus aciertos, como la Sociedad de Naciones logró detener el conflicto de las Islas Aland, junto con la invasión griega a Bulgaria. Además logró repatriar alrededor de 400,000 prisioneros de guerra. Pero, como sabemos, al final fracasó. Las razones de sus fracasos fueron varias. El mayor, o más famoso, fue que el mismo Estados Unidos, quien había fomentado su creación, no se integraría. Los estados derrotados durante la guerra tardarían en unirse. Aparte, países como la Unión Soviética fueron excluidos por sus ideales. Alemania, Italia, Japón y España, tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial, se retirarían de la sociedad.
Con lo que hemos visto, seguramente te estarás preguntando, ¿cómo fue entonces la creación de la ONU? Si hubo tantos problemas, la idea de una nueva organización global comenzó a tomar forma durante la Segunda Guerra Mundial. En 1941, el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, y el primer ministro británico, Winston Churchill, firmaron la Carta del Atlántico. Este documento no solo establecía los objetivos de guerra de los aliados, sino que también sentaba las bases para la cooperación internacional de posguerra, incluyendo la creación de un sistema de seguridad más amplio. El 1 de enero de 1942, 26 naciones aliadas firmaron la Declaración de las Naciones Unidas en Washington, D.C. En este documento, se comprometieron a continuar la lucha contra las potencias del eje y a no firmar una paz por separado. El término Naciones Unidas fue acuñado por Roosevelt y se utilizó para designar a los países que se unieron en la lucha contra el fascismo. En 1944, representantes de China, la Unión Soviética, el Reino Unido y Estados Unidos se reunieron en Dumbarton Oaks, Washington, D.C. para esbozar el plan de la nueva organización. Posteriormente, en la Conferencia de Yalta en 1945, Roosevelt, Churchill y Stalin acordaron un punto crucial: el sistema de votación en el Consejo de Seguridad, que otorgaría poder de veto a los 5 miembros permanentes: China, Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido y Estados Unidos. El proceso culminó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, que se celebró del 25 de abril al 26 de junio de 1945 en San Francisco. El 26 de junio de 1945, los 50 países fundadores firmaron la Carta de las Naciones Unidas. Polonia, que no estuvo representada en la conferencia, firmó el documento más tarde, convirtiéndose en el 51º Estado fundador. La ONU nació oficialmente el 24 de octubre de 1945, fecha en la que la Carta de la ONU entró en vigor después de que fuera ratificada por la mayoría de los 51 Estados miembros, incluidos los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La ONU nació oficialmente el 24 de octubre de 1945, fecha en la que la Carta de la ONU entró en vigor después de que fuera ratificada por la mayoría de los 51 Estados miembros, incluidos los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Con todo esto, hemos aprendido que su historia y su creación es mucho más compleja. No solo fue decir, vamos a crear a la ONU, sino ver qué fallas tuvo otras organizaciones, la creación de una carta constitutiva, la integración de sus miembros, junto con su reconocimiento. Ahora, ¿cuáles son los objetivos principales de las Naciones Unidas? Su más primordial función es mantener la paz y seguridad internacional, mediante una serie de medios pacíficos y conformes con el derecho internacional. Promover el progreso económico, social, cultural y humanitario empleando un mecanismo internacional comprendido y aceptado por todas las naciones. Promover el respeto a los derechos humanos. Defender la dignidad humana sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. Además, servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes. Ya sabemos sus propósitos, pero ¿cuál es la estructura de la ONU? La estructura de la ONU está compuesta por 6 órganos principales, junto con numerosos organismos especializados, programas y agencias. Cada uno cumple funciones específicas dentro del sistema internacional. El primero es la Asamblea General. Es el órgano más representativo de la ONU. Incluye a los 193 Estados miembros, cada uno con un voto. Se encarga de discutir y tomar decisiones sobre una amplia gama de temas, desde la paz y seguridad hasta el desarrollo sostenible. Sus resoluciones no son legalmente vinculantes, pero tienen un gran peso político. El número 2. El Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad está formado por 15 estados, de los cuales 5 son permanentes y los otros 10 van cambiando por rotación cada 2 años. Los miembros permanentes son Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido, como vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Los 10 no permanentes son elegidos por la Asamblea General. El número 3. La Secretaría. Es el órgano administrativo de la ONU y está encabezado por el secretario. La Secretaría General es el órgano administrativo de Naciones Unidas y la cabeza visible de la organización. Es propuesto por el Consejo de Seguridad y elegido en la Asamblea General. Función: ejecutar las decisiones de los otros órganos, coordinar programas y administrar el día a día de la ONU. El número 4. La Corte Internacional de Justicia. CIJ es el principal órgano judicial de la ONU. Con sede en La Haya, Países Bajos. Su función es resolver disputas legales entre estados y emitir opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas. El número 5. Consejo Económico y Social, ECOSOC.
Se centra en coordinar el trabajo económico, social y medioambiental de la ONU y su sistema de organizaciones relacionadas. Supervisa la labor de diversos organismos, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, o el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Está formado por 54 países elegidos durante 3 años por la Asamblea General. Y por último, el Consejo de Administración Fiduciaria fue creado para supervisar los territorios en fideicomiso que aún no eran autónomos. Completó su labor en 1994, cuando Palaos, el último de estos territorios, obtuvo su independencia. Aunque suspendió sus operaciones, el órgano sigue existiendo formalmente en la Carta de la ONU. Se estableció en 1945 para supervisar la administración de los 11 territorios bajo fideicomiso de los Estados miembros y facilitar su transición hacia la autonomía e independencia. Ya sabemos cuáles son sus órganos y sus funciones, sobre todo su importancia, más no sus documentos primordiales. Así que, ¿cuáles son los documentos más importantes de la ONU? El documento más reconocido tanto para la organización como para el mundo es la Carta de las Naciones Unidas. Es el documento fundacional de la ONU, firmado el 26 de junio de 1945 en San Francisco por 50 países y en vigor desde el 24 de octubre de 1945. Sus objetivos principales son mantener la paz y seguridad internacional, promover el respeto al derecho internacional y los derechos humanos y fomentar la cooperación global. Asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1948 en París. En esta se recogen en sus 30 artículos los derechos humanos. Los derechos humanos son principios y normas morales que establecen ciertas pautas para el comportamiento humano. Son inherentes a todas las personas, independientemente de su nacionalidad, sexo, origen étnico, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Y por último, aunque no menos importante, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, CIJ, es el documento fundamental que rige el funcionamiento de este órgano judicial principal de la ONU. Es parte integral de la Carta de las Naciones Unidas, lo que le otorga su carácter legal y su autoridad en el derecho internacional. El Estatuto establece las normas, procedimientos y funciones de la CIJ, que incluyen organización, competencia, procedimiento, fuentes del derecho. Estas incluyen tratados y convenciones internacionales, costumbre internacional, principios generales de derecho, decisiones judiciales y doctrinas de juristas. En esencia, el Estatuto de la Corte actúa como su carta constitutiva, garantizando que sus acciones y decisiones se basen en un marco jurídico claro y aceptado internacionalmente. Ya sabemos cómo es la ONU, sus funciones, sus órganos, sus documentos importantes, junto con su ubicación, aunque seguramente te estarás preguntando, ¿de qué sirve todo esto en la actualidad? La ONU hoy en día es mucho más que una organización diplomática. Es una red global que actúa en múltiples frentes para enfrentar los desafíos más urgentes del planeta. En algunos lugares del mundo, el mantenimiento de la paz de la ONU ayuda a los países a superar el duro camino que separa los conflictos y la paz. Las misiones de mantenimiento y seguridad son un papel muy importante para la organización. El objetivo principal es proteger a las poblaciones vulnerables de la violencia, la persecución y los crímenes de guerra. Los cascos azules se despliegan en zonas de alto riesgo para disuadir a los grupos armados y proporcionar seguridad. La ayuda humanitaria, la cual es crucial. La ayuda humanitaria de la ONU es crucial porque salva vidas, protege a los más vulnerables y previene que las crisis, como guerras, desastres naturales o hambrunas, se conviertan en catástrofes aún mayores. El desarrollo sostenible es fundamental para la ONU porque es la base para lograr sus objetivos más importantes: la paz, la prosperidad y la erradicación de la pobreza a nivel global. A diferencia de un crecimiento económico sin control, el desarrollo sostenible integra 3 dimensiones interconectadas: la social, la económica y la ambiental. La defensa y promoción de los derechos humanos. Investiga abusos de derechos humanos en todo el mundo. Monitorea elecciones. Protege a minorías y presiona a gobiernos que reprimen a sus ciudadanos. Salud global y respuesta a pandemias. A través de la OMS, lidera la respuesta internacional ante crisis sanitarias. Coordina vacunaciones masivas, entrega de medicamentos y fortalecimiento de sistemas de salud pública. Promueve la salud mental, nutrición, prevención de enfermedades y acceso equitativo a servicios sanitarios. Apoya la educación, ciencia y cultura. A través de la UNESCO, protege el patrimonio cultural, fomenta la libertad de expresión y promueve la educación de calidad. Apoya a gobiernos para crear sistemas educativos inclusivos y resilientes. Fomenta el acceso a la ciencia, la tecnología y el conocimiento para el desarrollo sostenible. Ya estamos a punto de acabar nuestro video, por lo que hay que preguntarnos,
¿Cuáles son los problemas o desafíos que enfrenta la ONU hoy en día? Conflictos armados persistentes y nuevos. Ucrania, Gaza, Sudán, Yemen, Siria, Haití, entre otros, siguen siendo focos de guerra, violencia o crisis humanitaria. La ONU enfrenta limitaciones para actuar de forma efectiva en la prevención o resolución de estos conflictos, especialmente cuando hay intereses de potencias en juego. Parálisis del Consejo de Seguridad. El uso del derecho a veto por parte de miembros permanentes, Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia, bloquea decisiones clave. Esto provoca una falta de acción o respuestas débiles ante crisis graves. Pérdida de relevancia y credibilidad. La perciben como una organización burocrática e ineficiente, especialmente en situaciones de crisis donde no logra actuar rápidamente. Lucha contra el cambio climático y cumplimiento de la Agenda 2030. Retrocesos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. E insuficiente acción climática. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? La Organización de las Naciones Unidas, ONU, es una institución internacional fundada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial, con el propósito de mantener la paz y la seguridad mundial, fomentar la cooperación entre países. Actualmente, cuenta con 193 Estados miembros, lo que la convierte en la organización internacional más inclusiva y representativa del mundo. La ONU está conformada por varios órganos principales, como la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, la Corte Internacional de Justicia, la Secretaría y el Consejo de Administración Fiduciaria. Con sede central en Nueva York, la ONU desempeña un papel clave en la diplomacia internacional, el manejo de crisis humanitarias, la lucha contra el cambio climático, el combate a la pobreza y la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, enfrenta desafíos significativos, como la falta de consenso entre grandes potencias, conflictos armados persistentes, reformas pendientes en su estructura, especialmente en el Consejo de Seguridad, y limitaciones en la aplicación efectiva de sus resoluciones. A pesar de estas dificultades, la ONU sigue siendo un pilar esencial del orden internacional y una herramienta única para abordar problemas globales que ningún país puede enfrentar solo. Su existencia refleja el compromiso, aunque imperfecto, de la comunidad internacional por un mundo más justo, pacífico y sostenible. Hemos terminado un video más. No olvides suscribirte y darle like. Muy pronto volveremos a publicar otro video. Paz, dignidad e igualdad en un planeta sano. Hasta pronto, internacionalistas.